A ver, Priscila, ¿qué sigue? La leo. Ilumínanos. Decepción. Sí, se equivocó de clase entonces, Priscila. Ok, vamos a continuar. Entonces estábamos en esto y a esta ecuación que yo llegué, que es la 4.13 de sus apuntes, sería el modelo con variables físicas, ¿ok? Entonces, por otra parte existe el modelo, que es en lo que me quedé aquí, ese que está aquí, el que sería la ecuación 4.12, esta que está acá, y 4.12 de sus apuntes sería el modelo con variables de desviación. Y por otra parte, por acá, este que está por acá, este modelo que está aquí, esta ecuación, la 410, este sería el modelo de función de transferencia. Esto que está aquí. Bueno, la 4.9 y la 4.10 serían modelos de función de transferencia. Entonces, la idea de estos modelos de transferencia, pues es esto, ya para concluir el ejemplo, dice, este ejemplo ha demostrado que el modelo de funciones de transferencia se puede utilizar para obtener la respuesta del nivel de líquido para un cambio escalón en la entrada QI. Además, la respuesta para cualquier cambio arbitrario en la entrada QIT se puede calcular a partir de la ecuación 410, o sea, después de sustituir este valor QIS. Por lo tanto, se obtiene el siguiente resultado general, ¿no? Y aquí me dice la ecuación 4.14, que es una propiedad importante de las funciones de transferencia. Aquí a la derecha de sus apuntes. Dice, para cualquier función de transferencia que siempre me relaciona la variable de salida con la variable de entrada, la respuesta de salida YT se puede determinar para cualquier entrada UT que tenga transformada de Laplace. Esa es la propiedad de transferencia. O sea, al final las funciones de transferencia me sirven para despejar la salida con respecto a la entrada. Y eso es lo que me interesa, ¿no? Luego dice, con respecto al ejemplo 4.1, la derivación en el ejemplo 4.1 da lugar a dos preguntas relacionadas a los pasos individuales. Número 1, ¿por qué se introducen variables de desviación? ¿Por qué no se consideran las variables físicas solamente en vez de variables de desviación? Y número 2, la deducción supuso que el proceso estaba inicialmente en estado estacionario. La pregunta es, ¿se puede utilizar este análisis para cuando no tengo estado estacionario como inicio? Y bueno, los siguientes dos ejemplos proporcionan respuestas, ¿no? Y esto es lo que, esta parte, vamos a seguir analizando el mismo problema que es el nivel de un tanque, que es un problema sencillo, ¿ok? Aquí antes de continuar en el chat, usted solo sabe que no sabe nada. Híjole, eso es peligroso, Priscila, sobre todo al final del semestre. Entonces vamos a ver el ejemplo 4.2 que está en sus notas, ¿ok? Ejemplo 4.2. La filosofía no es buena para los ingenieros. ¿Quién dijo esa frase? Yo solo sé que no sé nada. Por lo menos saben. Platón creo que la dijo. No, Sócrates. Sócrates. Eran primos. No, eran maestro y alumno, señor. ¿Cómo que primos? No, 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 no. Muy mal, muy mal. Les hace falta leer un poquito más. No les hace mal leer, ¿eh? De otras cosas que no sean ingeniería, pero lean, cultívense. De Huimanguillo. Bien, entonces fíjense, el ejemplo 4.2. Aquí lo vamos a empezar a desarrollar, el ejemplo 4.2.
Ajá, ejemplo 4.2. Dice, obtengo un modelo de función de transferencia para el sistema de almacenamiento de líquidos del ejemplo 4.1, utilizando variables físicas en vez de variables de desviación. Ahí les va, porque esto es lo mismo que ya teníamos, ¿no? O sea, dice, nuestro problema inicial era así, el área de sección transversal por la diferencial de la altura con respecto al tiempo es igual a la variable de entrada, QI, menos 1 entre RV por H. Entonces, pero esta H no va entre paréntesis, vamos a ponerlo 1 entre RV por H. Lo que me dice es que obtenga el modelo solo usando variables físicas, entonces aquí lo que tengo que hacer es, y lo que hace es, calcula la transformada de Laplace de esta función. Si calculo la transformada de Laplace voy a obtener A, la transformada de Laplace de una derivada, ¿cómo quedamos que era? Es S por la transformada de H, que sería H, S, menos esta variable evaluada en cero, el nivel evaluado en cero, ahí está la transformada de este lado. Esto es igual, la transformada del lado derecho sería QI, pero en el dominio de Laplace. Hasta ahí estamos bien. Menos 1 entre RV por la transformada de H, pero en el dominio de Laplace, que sería una H mayúscula que está en el dominio de Laplace. Hasta ahí, esa parte es la que tenemos en la ecuación 415. Luego me dice que reacomode. ¿Qué tengo que reacomodar? Vamos a ver. Aquí tengo esta HS y aquí tengo esta parte que tiene HS. Todo eso debe quedar de un solo lado y factorizado. Ajá. Del otro lado me debe quedar lo demás. Entonces aquí vamos a hacer álgebra. Nada más, aquí me va a quedar así. A, S por H de S. Esta parte que está restando la va a pasar sumando. Más 1 entre RV, todo esto por H de S. De una vez, pues voy a factorizar, ya que los dejé así. O bueno, todavía no voy a factorizar, pero voy a escribir el resto de las cosas. Q, I, S. ¿Y qué otra cosa me falta? Que haga la multiplicación de estos dos y la pase sumando. Más A por la función de altura o el valor de la altura evaluado en el tiempo cero. ¿Qué es lo que tengo aquí? Factorizo esta parte, me va a quedar, yo tengo que factorizar HS, H mayúscula S. Esto lo voy a multiplicar por AS. Si yo multiplico HS por AS me va a dar este término, el signo más 1 entre RV. Es igual a lo demás, ¿verdad? Sería QI mayúscula en el dominio de Laplace más A, el área de sección transversal, por la altura evaluada en el tiempo cero. Esto a la vez, pues lo voy a juntar. Para que yo pueda sumar esto, pues lo que tengo que hacer, ojo, se lo voy a poner en color diferente. Multiplico por RV este término y divido entre RV, porque así ya estos dos denominadores son el mismo. Entonces, esto me quedaría algo así. HS por AS RV más 1 entre RV es igual a todo lo demás. Ajá. Y eso es lo que estoy escribiendo acá. Finalmente, esto lo despejo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí, va? Aquí si lo despejo todo, paso la RV. Bueno, vamos a ver las dificultades de esto. Primero, lo que me dice es que, vamos a ver, yo para hacer una función de transferencia a partir de esto, para poder comparar, lo que tendría que hacer es algo así. Miren, tendría que hacer esto, la parte derecha,
yo lo multiplico para factorizar la Q y S. Esto lo multiplicaría por 1 más A por la altura evaluada en 0 sobre Q y S. ¿Por qué? Porque lo que yo pretendo ahorita es pasar esta Q y S dividiendo para obtener una función que sea h de S entre Q y de S. Para que yo pueda pasar este dividiendo para acá, tengo que factorizarlo. Y para factorizarlo, el único modo es que aquí, si yo factorizo, multiplico QI de S por 1, me da este término. Y para que me dé este término, pues yo tendría que multiplicar QI de S por A, por la altura evaluada en 0, entre QI de S, para que me dé esto. Entonces, lo que me va a quedar es así. Este término también, esta parte está dividiendo, pasa multiplicando, esta parte que está multiplicando pasa dividiendo, y me quedaría algo así, me quedaría R, V entre A, S, R, V más 1. Y todo esto va a quedar multiplicando al 1 más el área de sección transversal del tanque por la altura evaluada en 0 entre Q y DS. Ahí está. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, si yo desarrollo esto, voy a desarrollarlo. H DS. Esta sería una función de transferencia, ¿estamos de acuerdo? Una función que me relaciona la variable de salida con la variable de entrada. La salida, lo que yo voy a medir del tanque es la altura. La variable de entrada, ¿de qué va a depender la altura? Pues de momento del flujo volumétrico de entrada. Yo nada más tengo que desarrollar esta parte y me quedaría algo así. La primera parte, si yo multiplico esto por 1, me quedaría RV sobre AS RV más 1. Y la segunda parte me quedaría más esta, déjenme pensar, pues esto lo voy a multiplicar por esto y me quedaría más A RV por la altura evaluada en el tiempo cero entre todo lo demás. A S RV más 1 y todo esto multiplicado, yo lo podría poner así, multiplicado por 1 entre Q y DS. Y esta es la ecuación que tienen ahí como 416. Esta es la ecuación 4.16. Hasta aquí sí está más o menos entendido de dónde sale. Entonces vean lo que dice a continuación. Dice, mientras que la ecuación 416 es correcta, porque esa ecuación está bien obtenida, está bien desarrollada, a estas ecuaciones se les llama funciones implícitas. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Miren. Dice, mientras que la ecuación 416 es correcta, es una función implícita, debido a que QI de S aparece al lado derecho. Fíjense bien, nada más para que recordemos algunos conceptos de matemáticas. Esto es como de cálculo diferencial. Si yo tengo una función en donde y aparece de un solo lado y x aparece del otro lado, esta es una función explícita. Cuando yo puedo, prácticamente, otro modo de decirlo, es cuando yo pueda despejar la y, es una función explícita, pero ahí les va. A veces hay funciones en las que yo tengo y es igual a xy logaritmo más el logaritmo natural de y. ¿Ok? Aquí no hay modo en que yo pueda despejar la y dejarla solita. Entonces a estas funciones, en donde y no la puedo despejar, se les llama funciones implícitas. En donde yo tengo y's a la izquierda y a la derecha de la función. Y para graficar esas funciones, pues es un rollito, ¿no? Por ejemplo, estas funciones implícitas son las que dan origen a los cardioides. Cardioides. Ahí de tarea por cultura general, porque son ingenieros, ¿verdad?
Y en menos de un año ya van a ser ingenieros graduados. En la Wikipedia, por lo menos, para saciar su curiosidad. ¿Qué son estas dos cosas? ¿Qué son las funciones implícitas? ¿Qué son los cardioides? Bueno, esa es su tarea por cultura general, para que se cultiven y tengan de qué platicar con sus cuates, que también son ingenieros. ¿Ok? Entonces, esta función es implícita porque aquí tengo QI y aquí también tengo QI, entonces no hay modo en el cual yo pueda despejar de aquí y pasar o agrupar todos hacia la izquierda. No lo puedo hacer. Entonces dice, aunque la función 416 es correcta, es una función implícita. Ya les recordé y les dije por qué se llama implícita. Debido a que Q y S aparece al lado derecho y H de 0, o sea, la altura evaluada en el tiempo 0 es diferente de 0, a menos que el tanque esté inicialmente vacío, o sea, que la altura del tanque sea 0, ¿verdad? Entonces, esta condición es muy restrictiva. La obtención de funciones de transferencia con base en variables de desviación recae en una suposición menos restrictiva de condiciones iniciales en estado estacionario. Es decir, las funciones de transferencia suponen que yo puedo estar en un estado estable y si no, yo puedo fijar ese estado estable como cualquier valor. En cambio, si yo obtengo un modelo físico, yo estoy sujeto a que esta función de la altura en el tiempo cero sea igual a cero, lo cual es algo muy restrictivo. Que un tanque esté vacío al inicio, o sea, solo me sirve para solucionar problemas con tanques vacíos y eso no está muy bien. ¿Ok? Entonces dice la conclusión de esta parte. Por lo tanto, es más conveniente utilizar variables de desviación en lugar de variables físicas para el análisis de funciones de transferencia. Hasta ahí estamos, más o menos están entendiendo. Sí, profe. Sí, hasta ahí más o menos vamos avanzando bien. ¿Sí le están entendiendo en general? Sí. Sale. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte, que es el ejemplo 4.3. Ok, entonces vamos a ver ejemplo 4.3. Vamos a escribir aquí ejemplo 4.3. Entonces, la explicación de por qué se utilizan variables de desviación es que hace el problema o los problemas más flexibles. ¿Ok? Porque yo puedo poner cualquier estado inicial y la función de transferencia va a servir. Entonces dice ejemplo 4.3. Vamos a ver aquí el ejemplo 4.3. Dice, muestra que el análisis de funciones de transferencia también es aplicable para situaciones en las cuales el proceso no se encuentra inicialmente en estado estacionario. Como ejemplo, considera el sistema de almacenamiento de líquido del ejemplo 4.1. Nuevamente, lo que voy a hacer o lo que se hace es tomar, dice, vamos a tomar la ecuación, la solución. La función de transferencia de la ecuación 4.9 no contiene condiciones iniciales. ¿Ok? Entonces la ecuación 4.9 la voy a reescribir aquí, que esa ya la habíamos obtenido. Y yo tengo h' de s que multiplica a RV por S más 1 es igual a RV por Q' de S. Y esta es la ecuación 4.10 bueno, esta es la ecuación 4.9. O sale de la ecuación 4. Bueno, vamos a copiar la ecuación 4.9. Voy a regresar aquí. Voy a buscar la 4.9. Aquí está. Voy a copiarla. Esta es la ecuación 4.9. Ahí está. Ahorita voy a borrar lo que tenga que borrar. Control C. La ecuación 4.9, que esta es mi función de transferencia. Vamos a borrarle las cosas que le sobran. Borrador. Esto le sobra y ya. Esta sería mi función de transferencia. Para pasar de esta función a la ecuación 4.17, lo que hago es fácil.
Tengo que despejar. Esta parte está dividiendo. Esta parte está dividiendo, va a pasar multiplicando acá. Esta parte que está dividiendo va a pasar multiplicando a la HS. Y me queda esto que está aquí. Y esa es la ecuación 4.17. ¿Ok? Es la que tengo acá. Luego me dice, haciendo la transformada inversa de Laplace a ambos lados y reacomodando. Veamos qué es lo que tengo que hacer. Y aquí hacen esto de manera ventajosa. Ahí les va. ¿Por qué? Yo voy a tener, primero, voy a reacomodar esto. Yo voy a tener una A por RV por S que multiplica a la variable de desviación en el dominio de Laplace. Aquí estoy haciendo la multiplicación, ¿de acuerdo? Más, más si yo multiplico esta función por 1, me va a quedar la variable de desviación en el dominio de Laplace por 1, ¿qué es eso? Y h' de s es igual a RV, que es una constante, por el flujo de entrada QI en el dominio de Laplace. Ahí está. Ahora, si yo hago la transformada inversa, la antitransformada de esto, ¿qué voy a obtener? Si recuerdan esta parte, esto se parece a la transformada de una derivada. Lo pueden buscar en sus tablas, está en las últimas. Es como la 3, 21, 22 o 23. 21, 22 es la transformada de una derivada. Entonces esto me quedaría así. A por RV. Y esto, que está multiplicado por la derivada de h' de t con respecto al tiempo. Más la transformada de esto, pues va a ser h en el dominio del tiempo, h' en el dominio del tiempo. Y esto es igual a RV, que es una constante, por Q y en el dominio del tiempo. Y esta ecuación, bueno, es la que tengo aquí, previa a la 4.18, y me dice, dividir todo, el lado izquierdo y el lado derecho los voy a dividir entre RV. Si divido el lado izquierdo entre RV, me queda algo así. A por la derivada de h de la variable de desviación con respecto al tiempo más 1 entre RV por la variable de desviación con respecto al tiempo es igual al flujo volumétrico de entrada en función del tiempo, porque esta RV entre RV se va a dividir. Y esta ecuación que tengo aquí, la reacomodo y me va a quedar la ecuación 4.18. Ajá. Esto aquí, derivada del tiempo, es igual a QI como función del tiempo menos 1 entre RV por H. ¿Qué es el dato que? Ahí está. Entonces, esta es la ecuación 4.18. ¿Ok? Así llegamos a la ecuación 4.18. ¿Hasta ahí están entendiendo? Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. Los escucho. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, comentario? Todo bien. No, profe, todo bien. No, todo bien, todo bien. ¿En serio? Porque ya les voy a dejar una tareita, yo creo. Sí, todo está bien. Vamos a ver si todo bien. Ah, qué cosas. Bien. Entonces, así se llega a la ecuación 4.18. Vamos a leerle el apunte porque, pues, o sea, en realidad cuando les digo, ustedes tienen que hacer su apunte, no nada más es escribirlo, es realmente estudiar y analizar de dónde salió cada parte, cómo se hizo, y pues tratar de entenderlo, de estudiarlo. Hay una diferencia muy grande entre leer, entender y estudiar.
¿ok? Entonces, por más que trato, y el libro, por más que es didáctico, pues seguramente hay algunas cosas que a la hora de pasarlas, pues pudiera ser que no entiendan de dónde salieron o por qué. Porque ya en este capítulo 4, pues varios pasos se los saltan, ya las transformadas y antitransformadas que se vieron en el capítulo 3, ya nada más ponen, y la transformada es esta, ¿no? Y bolas, ahí está. Entonces viene, ahí está la 4.18. Entonces dice, si hacemos la transformada de esta función, y suponemos que la derivada, más bien la derivada no, que la variable de desviación en el tiempo inicial es igual a 0, dice, resulta en la ecuación 4.15 y después en la ecuación 4.16. Entonces, pues esto se parece a la ecuación que obtuvimos en un inicio, que dice, esto se parece al ejemplo, en el ejemplo 4.1 que vimos, a la respuesta para un cambio especificado en QI. Por lo tanto, el análisis de las transformadas con base en variables de desviación es aplicable a problemas con condiciones iniciales arbitrarias, ¿no? O sea, ¿por qué esto? En realidad la transformada de Laplace de esto, yo aquí debería tener, para hacer la transformada de esta parte, esta es la primera parte de la transformada de una derivada, me faltaría un menos la h' evaluada en 0. Cuando yo hago esto con una función, con una variable de desviación, que yo supongo que la variable de desviación en el tiempo 0 siempre es, siempre es el estado estacionario y siempre en el punto 0 esto es 0, pues obtengo estos modelos, ¿no? Y eso es válido. ¿Y qué significa esto? Pues que las funciones de transferencia me sirven además para establecer cualquier valor inicial supuesto, ¿no? Y siempre la función va a ser 0 y se va a cumplir esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, no sé si entiendan esta parte, si hayan entendido el por qué es mejor usar las variables de desviación. Resumido, ¿alguien me podría decir por qué es mejor usar las variables de desviación? Zairi, por ejemplo. Priscila, para saber que no se equivocó de clase o de carrera. Priscila, ¿la escucho o la leo? ¿Por Porque qué se simplifican las cosas al momento de hacer, ¿no? Ok, Despeje. pero ¿por qué simplifica las cosas? Exactamente, ¿qué es lo que hace? Una variable de desviación. Recordemos, una variable de desviación es esto. H' es igual a H menos H en estado estacionario, ¿ok? Lo que hace una variable de desviación es considerar que en el tiempo cero yo estoy en el estado estacionario. Y si estoy en el estado estacionario, el valor de H es el del estado estacionario. Y si estos dos valores son iguales, la función que tenga variables de desviación en el tiempo igual a 0, o h' evaluada en 0, pues siempre va a ser 0. Y esa es una gran ventaja numérica para resolver mis problemas, en estos problemas de control. ¿De acuerdo? Sí, simplifica las cosas por esta razón. ¿Ok? Priscila, sí está claro, ¿no? Sí, yo veo que sí, más o menos. Sí, sí, está Está la claro. idea clara. ¿Se equivocó de clase, Priscila? Creo que no. Cree que no. No, eso de creo es la otra escuela. ¿Cómo dicen? Acción en la duda. Acción en la No, fe. estudio en la duda. Y acción en la fe. No, ese es el lema de ustedes no deben decir creo. Y ya les había dicho. Esto es algo muy importante. Esto se lo voy a recalcar. Cuando alguien les pregunta algo y dicen, se hace así, y al final concluyen con un no, ahí ya, pues ustedes mismos se están poniendo en duda y eso no es conveniente. También decir, creo que, pues tampoco es muy conveniente. Ustedes deben tener la formación y la seguridad suficiente para decir, bueno,
No creo, estoy seguro y tengo con qué sustentarlo. ¿Ok? Tengo la explicación del por qué. ¿De acuerdo? Entonces aquí esta parte del apunte. Dice, el análisis de transformadas con base en variables de desviación es aplicable a problemas con condiciones iniciales arbitrarias. Esa es la ventaja. El ejemplo 4.4, lo que vamos a ver a continuación, demuestra que el análisis de funciones de transferencia se puede hacer también cuando existe más de una variable de entrada. Y entonces este es el siguiente ejemplo que vamos a ver. Nos quedan 3 minutos. Vamos a ver con respecto a esos 3 minutos. Voy a dejar de